Bien, nuevamente estamos aquí con ustedes. Vamos a comenzar el módulo uno, tema uno, comprender la adicción a las drogas. Para este módulo uno, tema uno, vamos a utilizar el ebook A. ¿Qué son las drogas? Recuerden que junto con el curso viene un conjunto de ebooks. En este caso, son un grupo de cuadernos informativos sobre las adicciones que nos ayudarán a entender mucho mejor el tema de la adicción a las drogas. Les recuerdo, Hipnodesarrollo, transformando vidas, y nuestra página en internet. Bien, en este tema 1 vamos a revisar los siguientes temas, desde qué es una droga, cómo se genera una adicción, cómo afectan las drogas a nuestro cerebro y qué son las funciones ejecutivas cerebrales. Esto será fundamental. ¿Qué es una droga? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, droga pues es toda sustancia que una vez que es introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Ya desde el año 1982, la Organización Mundial de la Salud intentó delimitar cuáles eran las sustancias que producían dependencia y declaró como droga aquella sustancia con efectos psicoactivos capaz de producir cambios en la percepción, en el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento de las personas. Y bueno, las drogas son aquellas que el mismo sujeto, la misma persona, se puede autoadministrar. Desgraciadamente así pasa. Entonces, actualmente, y desde la perspectiva médico-científica, se utiliza el vocablo droga para referirnos a un gran número de sustancias que cumplen las siguientes condiciones. Una vez que son introducidas en un organismo vivo, vamos a ponerlo en caso concreto, una vez que se introducen en la persona, son capaces de alterar una o varias de las funciones psíquicas de dicha persona. Droga es toda aquella sustancia que induce a las personas que las toman a repetir su autoadministración por el placer que generan. Y también droga es toda aquella sustancia que no tiene ninguna indicación médica y si la tiene, pues puede utilizarse con fines no terapéuticos. Precisamente la misma Organización Mundial de la Salud define la farmacodependencia como un estado psíquico y a veces también físico producido por la interacción de un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por comportamientos o reacciones que incluyen el uso compulsivo de la sustancia, continuo o periódico para provocar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar originado por su ausencia. Es decir, sus efectos psíquicos nos referimos al placer y cuando esa sustancia está ausente, pues produce dolor. A eso nos referimos concretamente. En esta definición podemos resaltar los siguientes puntos. Primero, generación de un estado psíquico o mental alterado, originado por la droga. Uso compulsivo de una sustancia, droga o fármaco. Al decir fármaco nos podemos referir a cualquier tipo de medicamento y sobre todo aquellos que tienen cierta restricción o que solamente puede ser administrado por el médico, medicamentos controlados, que inicialmente genera una sensación de placer,
pero termina consumiéndose para evitar el malestar originado por su ausencia. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, primero, ¿qué es el DSM-5? Así como la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, pues son manuales de diagnóstico, de consulta, eh, de renombre mundial que han sido publicados para que los psicólogos y psiquiatras los tengamos como referencia. Bueno, pues estos manuales resaltan que todas las drogas que se consumen en exceso producen una activación directa general del sistema de recompensa cerebral, que está implicado en el refuerzo comportamental y en la producción de recuerdos. Esta activación del sistema de recompensa es tan intensa que incluso se descuidan las actividades normales. En vez de obtener dicha estimulación a través de comportamientos adaptativos, como pudiera ser ejercicio, la comida, el descanso, la diversión, etcétera, las drogas de abuso activan directamente las vías de recompensa. Los mecanismos farmacológicos por los que cada clase de droga produce la recompensa son diferentes, aunque generalmente todas las drogas activan el sistema y producen sentimientos de placer, denominados frecuentemente como andar en el avión, el rush, el orgasmo psicoactivo, la sensación de bienestar. Entonces, ¿cómo se genera una adicción? Es fundamental que entendamos este proceso. Primero debo comentar que poseemos tres tipos de cerebro. Primero, el cerebro racional, que es donde radica nuestra capacidad de pensar racionalmente y está conformado por nuestros hemisferios cerebrales. Ahorita los vamos a ver en un video. Nuestros lóbulos cerebrales, nuestros lóbulos prefrontales, el neocórtex. En suma, todo aquello que nos hace pensar, racionales. Luego, en segundo término, tenemos el cerebro emocional, llamado también sistema límbico, y dentro de este sistema límbico hay algunas estructuras, llamada una de ellas núcleo accumbens, y este núcleo accumbens, al ser estimulado por los diferentes tipos de droga, pues genera una sensación de recompensa, produciendo dopamina, y la dopamina se traduce en una sensación de placer. Pero hay otra estructura, también como parte de este sistema límbico, llamada amígdala, a la cual conocemos también como un centro de castigo, que una vez que pasa el efecto de la droga, se activa la amígdala y la amígdala produce cortisol y el cortisol se traduce en un mensaje de irritabilidad, en una sensación de malestar en la persona, como dije, una vez que pasa el efecto de las drogas. Entonces, de manera muy sencilla, ¿cómo se genera una adicción? Bueno, pues las drogas afectan el núcleo accumbens que produce dopamina. La dopamina genera una sensación de placer. Cuando pasa esta sensación de placer, entonces se activa esta otra estructura llamada amígdala, produce cortisol y el cortisol genera dolor o malestar. Aquí vemos precisamente nuestros hemisferios cerebrales, ¿sí? Aquí están nuestros lóbulos prefrontales. Vemos hacia atrás el cerebelo y en el centro, en medio precisamente de nuestros lóbulos cerebrales, está toda esta estructura que es la que conocemos como
sistema límbico o cerebro emocional. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este sistema dispone de unos centros de recompensa llamados núcleo accumbens, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, la amígdala, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta intentando tener estimulación de los centros de recompensa y evitando la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias como las endorfinas y las encefalinas que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción. Mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los adolescentes y jóvenes. Las personas que sufren trastornos como hiperactividad, trastorno negativista desafiante o trastorno antisocial de personalidad, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema cerebral por las drogas disminuye la actividad de los centros de recompensa que generan placer e incrementa la actividad de los centros de castigo que generan dolor. Por esta razón, cuando comienza una adicción, el adicto consume droga por el placer que le genera. Pero cuando la adicción ya está bien avanzada, consume droga para evitar el dolor y el malestar que le causan su ausencia. Las células dopaminérgicas que se encuentran en esta área, dijimos, liberan dopamina, un neurotransmisor que nos permite experimentar la sensación de refuerzo, de placer y que se asocia a procesos cognitivos y emocionales como la motivación, las emociones, el amor, el refuerzo y desde luego también pues las adicciones. Cuando las neuronas de un área de nuestro cerebro llamada área tegmental ventral emiten una señal de excitación ante un evento, el núcleo accumbens, que se encuentra conectado a esta área, libera dopamina, consiguiendo la sensación de placer o refuerzo. En palabras muy simples, cada dosis de droga que se consume genera una descarga de dopamina en el cerebro del adicto, lo cual se experimenta como un momento muy placentero. Las drogas afectan directamente las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, es decir, aquellas que radican principalmente en nuestros lóbulos prefrontales, en el área racional. Desde el punto de vista neurológico, las funciones ejecutivas
se refieren a las acciones del cerebro que activan, organizan y rigen otras funciones. Ahora, desde el punto de vista psicológico, se refieren a las actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al ambiente y para alcanzar nuestros objetivos y metas. Estas funciones tienen como base neurológica la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Empiezan a desarrollarse a partir del primer año de vida y continúan desarrollándose hasta la madurez temprana. Estas funciones ejecutivas permiten autorregular el comportamiento para poder hacer lo que nos proponemos hacer. Su nivel de desarrollo depende de la interacción entre el potencial de cada persona, sus experiencias de aprendizaje en la familia, en la sociedad y en la cultura. Bien, pues ahora veamos cuáles son esas funciones ejecutivas, o al menos algunas de ellas, quizás las más importantes. Primero, tenemos memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Pues la habilidad para retener en la mente aquella información necesaria para guiar las acciones de la persona, ya sea en el momento o más adelante. Por ejemplo, cuando tiene que ir al supermercado a surtir la despensa, pagar la factura del teléfono, preparar un informe para entregar en el trabajo al día siguiente, etcétera. Esta función ejecutiva es necesaria para recordar, hacer cosas en el futuro cercano. La función ejecutiva de inhibirse, pues es la habilidad para controlar impulsos o para controlar la urgencia de actuar, considerar consecuencias antes de actuar, mantener el autocontrol y cumplir compromisos. Una persona que no tiene esta capacidad de inhibirse, pues entonces es presa de sus propios impulsos. Función ejecutiva de autorregulación emocional. Es la habilidad para controlar y manejar emociones, mantener la calma al enfrentar problemas pequeños o grandes, reaccionar con el nivel emocional adecuado y mantener la motivación para hacer tareas en ausencia de recompensas inmediatas y frecuentes. La función ejecutiva de automonitoreo es la habilidad para evaluar la conducta propia con el propósito de determinar cuándo es necesario usar una estrategia diferente, incluso darse cuenta de los errores que estamos cometiendo y de corregirlos, saber cuándo necesitamos ayuda y entender el efecto que el comportamiento propio pueda tener en otras personas. La función ejecutiva de planificar es la habilidad para desarrollar e implementar estrategias para alcanzar metas, programar hacia el futuro, tomar buenas decisiones y planear lo que se quiere comunicar, ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita. La función ejecutiva de organizar, pues es la habilidad para manejar nuestros asuntos personales, el trabajo o tareas múltiples, estructurar tareas y pensamientos, manejar el tiempo eficazmente, escribir con pulcritud y asegurar de antemano que los materiales necesarios para un trabajo, para una actividad, estén disponibles antes de empezar. Función ejecutiva de flexibilidad, la habilidad para ajustar la conducta
para hacer frente a las circunstancias, buscar maneras diferentes para solucionar algún problema, ser capaz de resolver problemas usando diferentes estrategias, manejar transiciones y tolerar los cambios. Y la función ejecutiva de iniciar es la habilidad para empezar tareas o proyectos por cuenta propia, estar motivado y tomar la iniciativa cuando sea necesario. Sabemos que una de las limitantes más grandes para cualquier persona en el mundo moderno es el procrastinar o el estar postergando continuamente el iniciar un compromiso, un objetivo o una meta. Bien, estamos llegando al final de nuestro primer tema. Aquí está nuestra campaña. Si amas vivir, di no a las drogas. Dale like a la vida. Dale like a la vida.